pues a la gente, a los latinos aquí en Estados Unidos. Le escribe una carta. A ver, tras la huella de San Pablo, vamos a adaptarla a los latinos aquí en Estados Unidos. Esa carta la vamos a adaptar a la actualidad hoy. Otra vez. Hermanos. Hermanos. No soy yo, está escrito. Romanos 16, 17. Está escrito. Esas no son palabras mías de yo. Yo solamente soy un micrófono que expande la palabra de Dios, que la hace que se escuche más duro, que se escuche más claro, que llegue a nuestros oídos. Observen, yo hago el papel del micrófono. El que estoy hablando no soy yo. Es Dios a través de San Pablo que dejó este mensaje. Yo solamente quiero reflexionar tras las huellas de San Pablo. Otra vez. Hermanos. Hermanos. Les ruego que tengan cuidado. Aquí. Otra vez. Hermanos, les ruego que tengan cuidado. Otra vez. Hermanos, les ruego que tengan cuidado. Deténgase ahí. ¿Será que hoy los obispos están diciendo lo mismo que Pablo? ¿Será que hoy los sacerdotes están con esa gente que va provocando divisiones y dificultades? ¿Van provocando qué? Divisiones. Divisiones. Aquí ya da el primer dato. San Pablo dice, católicos, les ruego que tengan cuidado. Esto no lo enseñan los sacerdotes. ¿Qué está pasando? No estamos creyendo en la palabra de Dios. Les ruego que tengan cuidado. ¿Con quién? Que tengan cuidado con los carros. No, eso no. Que tengan cuidado con los asesinos. Con ellos hay que tener cuidado también, pero no se trata de eso. ¿De quién? Hay un peligro. Tengan cuidado, peligro. La mamá le dice al niño cuando va a salir en la calle, tenga cuidado con los carros, tenga cuidado con esto, tenga cuidado con el peligro. San Pablo ve un peligro. San Pablo ve un peligro. Y ese peligro no lo ven los curas. Ese peligro no lo ven los obispos. Ese peligro no lo ven los dirigentes de las comunidades. No lo están viendo. Está ese peligro latente. La gente está cayendo ahí y los curas y los predicadores no le decimos a la gente, tengan cuidado. ¡Qué bárbaro! ¿Por qué San Pablo sí? Hoy andamos tras las huellas de San Pablo. Y repita lo que dice San Pablo. Hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones. ¿Qué es lo que hace el Padre Toro? ¿El Padre Toro le gusta pelear con los evangélicos? No. El Padre Toro cree lo que escribió San Pablo. Y el Padre Toro quiere imitar la fe de San Pablo que le decía a los cristianos de Roma. Hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que siembra división entre ustedes. Vean los videos. ¿Qué es lo que yo les enseño a ustedes católicos? ¿Qué es lo que le enseño a los latinos aquí en Estados Unidos? Hermanos, les ruego que tengan cuidado con esos protestantes que están sembrando divisiones entre ustedes. ¿No están sembrando divisiones los protestantes? Antes, cuando en la casa, en el hogar, eran todos católicos, no había ningún problema de división. Llegó un testigo de Jehová, ya es un problema. Si usted no se viene conmigo los testigos de Jehová, usted ya no pertenece a mi familia, ni lo saludan. Y si se está muriendo a alguien y necesita que le done sangre, le dicen, no, que se muera, yo no puedo darle sangre. Si es un evangélico, igual. Ya hay división en la familia. Ya 3 son evangélicos y 1 queda de católico. Y eso ya está casi que se va. Les ruego, hermanos, que tengan cuidado con esa gente que lo que está sembrando es divisiones. ¿Por qué esta palabra de Dios no se predica hoy en la actualidad? Porque el diablo le ha vendido un chip tanto a los católicos como a los evangélicos que repiten lo mismo. Eso es igual. Ser católico, protestante, eso es igual. Irme al culto o ir a la misa, eso es lo mismo. Eso no hay ningún problema.
Al fin y al cabo el mismo Dios, la misma Biblia. Entonces, ¿por qué San Pablo dice tengan cuidado con esa gente que siembra división entre ustedes? Y pongan cuidado que se refiere en la actualidad a los protestantes. Pongan cuidado. Siga. Saliéndose de la doctrina. Ahí está. Repítalo. Saliéndose de la doctrina que han aprendido. ¿Cuándo siembran división en el hogar? Cuando se salieron de la doctrina que han aprendido. Ahí causan división. A ver, ustedes se vinieron de sus países a Estados Unidos. En sus países, ¿qué era su abuelo? ¿Católico o evangélico? Católico. ¿Qué era su mamá? Católica. ¿Qué era su papá? Un borracho pero católico. Ajá. Cuando usted se vino a Estados Unidos, usted llegó católico, pero usted no tenía trabajo, usted no tenía comida, usted no tenía... Entonces aparecen unos evangélicos y le compran la fe. Por un trabajo, le compran la fe y usted la vende como Esaú vendió la primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Dígame si no está repitiendo lo mismo aquí. Los latinos vienen a Estados Unidos y venden como Esaú su fe por un plato de lentejas. Así lo están haciendo. Ajá, y pregunto. Cuando usted llega a Estados Unidos y entonces le predican la palabra del Señor y usted se sale de lo que ha aprendido, sin tomar en cuenta lo que dice San Pablo. Al salirse de lo que ha aprendido, observen algo. ¿Quién te regaló esa fe que tienes? ¿De dónde la has tomado? ¿Quién desde niño se lo regaló? Sus padres. Y usted ha salido de ellos. Pero sus padres son como un tronco, Sus padres son como un árbol. Y de ese árbol nació usted, una rama. Nació su hermano, otra rama. Nació el otro hermano, son 13, son 14, ¿de acuerdo? Nacieron las ramas, nacieron de ese tronco. Ahora que usted se metió a evangélico, ¿qué pasó? ¿El tronco se separó de usted o usted se separó del tronco? Usted es la rama, porque usted es el hijo, usted dejó la fe de sus padres, de sus abuelos, el tronco, usted se separó, cortó. Y ahora usted ya es evangélico y no se une al tronco. Pregunto, ¿qué pasa si una rama se corta y se separa del tronco? ¿Quién se seca? ¿El tronco o la rama? Los protestantes le hacen creer a sus feligreses y a los católicos ignorantes que se están metiendo a protestantes que al salirse del tronco, papá, mamá, de la familia, de la fe católica que traía, esa familia muere y él sigue viviendo. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Porque al separarse del tronco, la rama muere. El tronco sigue vivo. Y las ramas que siguen en el tronco siguen vivas. Solo muere la que se separó. Y eso es lo que está pasando aquí en Estados Unidos. Vienen de un tronco cristiano y llegan aquí, lo encuentra un pastor evangélico, le corta esa rama y le dice a la rama, no te preocupes que le duela, no te preocupes que tenga que cambiar, no te preocupes. Sus padres, sus madres están todos para el infierno, todos ellos han muerto, usted está vivo. San Pablo dice, tengan cuidado con esa gente que siembra divisiones entre ustedes. Siga, otra vez, repítalo de nuevo, repita lo último. Saliéndose de la doctrina que han aprendido. A ver, pregunto. Esos hermanos que llegaron católicos aquí, ¿no se cumple lo que dice la Biblia? ¿Se salieron de la doctrina que antes habían
aprendido. Aprendido. ¿Usted le consta cuántos de sus hermanos, o cuántos de sus sobrinos, o cuántos de su familia llegaron aquí católicos y ahora son evangélicos? Abandonaron la doctrina que traían. ¿Por qué? Porque no hubo un cura, porque no hubo un obispo, porque no hubo un laico comprometido que predicara como Pablo, que advirtiera a las comunidades cristianas latinas en Estados Unidos lo que Pablo le predicaba a las comunidades cristianas en Roma. Cuídense de esa gente que andan sembrando divisiones. Cuídense porque han abandonado la doctrina que han aprendido. Aquí eso a nadie le importa. Aquí en Estados Unidos y ahora en el mundo, a nadie le importa la doctrina que han aprendido. Y los curas que no conocen lo que es el ecumenismo, los que lo conocen, no hay problema. Pero los que no conocen el ecumenismo, piensan que ecumenismo es que el católico vaya a los protestantes y vaya a la iglesia católica. Y eso no es ecumenismo. Eso es ser tonto. Ecumenismo es lo que dice el Vaticano II, los sacerdotes tienen el Vaticano II. Unitatis Redintegratio, el documento del 1 al 12, especialmente en el número 9 y en el número 4, ahí nos habla lo que es el ecumenismo. No nos dice que tenemos que meternos en evangélicos, no nos dice que tenemos que ir a escucharlos a ellos, cambiar de doctrina, que cuando vayan a Estados Unidos ustedes tienen que ser ecuménicos. Pues ahora al llegar a Estados Unidos y le dicen que tienen que meterse en evangélicos, sean ecuménicos, váyanse con ellos. No, eso no es ecumenismo, eso es ser tonto. Repítalo de nuevo, lo último. Saliéndose de la doctrina que han aprendido. Eso es un pecado. Salirse de la doctrina que uno ha aprendido es un pecado. Eso se llama el pecado de la apostasía. Salirse de la doctrina que ha aprendido e irse tras otra doctrina es un pecado de apostasía. San Pablo ya lo advierte a los romanos. Pero tengo un problema. No sé qué hacer. No sé qué hacer para que los nuevos seminaristas, los nuevos sacerdotes, podamos predicar todos como San Pablo. Cuídense de la gente que siembra divisiones. Que prediquemos. No se salgan de la doctrina que han aprendido. ¿Cuándo vamos a retomar la predicación de San Pablo? Andamos tras las huellas de San Pablo. Y San Pablo fue un gran misionero. Y San Pablo fue un gran cristiano, un gran ejemplo, un gran modelo. ¿Cuándo lo vamos a tomar? Dejemos de seguir ejemplos tontos. Es que el pastor Julano dijo esto. Es que Sutano, el teólogo tal dijo esto. ¿A mí qué me importa? Vamos a ver a aquellos hombres de fe. Aquellos que nos enseñaron la palabra, aquellos que ya murieron y son santos, sigamos su ejemplo, ¿no dice la palabra de Dios? Repítalo y síganme. Saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos. Aléjense de ellos. ¿Qué? Aléjense de ellos. Ve que ecumenismo no es irme a escuchar la doctrina de los protestantes. Repítalo. Aléjense de ellos. Ve que eso, ecumenismo, no es acercarme a ellos para escucharlo. Repítalo. Aléjense de ellos. Cuando los sacerdotes le vamos a predicar a los católicos lo que le predicaba Pablo a los romanos, aléjense de ellos. ¿Saben qué andan diciendo los curas? Escúchenlos. Recíbanlos en su casa, comparta con ellos, escuchen, no importa, vayan al culto, prendan el televisor, pongan el canal de ellos, canten las canciones de ellos, eso es lo mismo. Vaya pecado más grande. ¿Dónde está la responsabilidad de esos sacerdotes el día en que se mueran? Aléjense de ellos. ¿Dónde está la responsabilidad de los carismáticos que andan diciendo que eso es lo mismo, ser evangélicos? Es más, yo los míos los llevo para el culto porque eso es lo mismo. ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Por qué no miran las huellas de Pablo que dice, aléjense de ellos, de aquellos que enseñan doctrinas extrañas?
¿Dónde está la responsabilidad de los legionarios y legionarias que dicen que eso es lo mismo, que eso no es ningún problema, que puede ir al culto protestante e ir a la iglesia católica? ¿Dónde está la responsabilidad de ellos? ¿Dónde están los catecúmenos que asuman la palabra de Pablo, que enseñen como Pablo? ¿Dónde están los cursillistas? ¿Dónde están los catequistas que enseñen como Pablo? Aléjense de ellos, que le digan a los niños: oye, le van a enseñar doctrinas extrañas. A aquel que venga a enseñar doctrinas extrañas, no los escuche, aléjese de ellos. ¿Dónde están esos catequistas? Perdieron las huellas de San Pablo y saben, andan tras la huella de Petronilo o de Pánfilo. Pero la huella de Pablo la perdieron. Repítalo otra vez. Aléjense de ellos. Ahora, cuando yo les digo que se alejen de los protestantes, que no los escuchen, entonces este cura es un cura que hay que acabarlo, no hay que dejarlo predicar, porque ese cura está en contra del ecumenismo. ¿Qué es más importante? ¿Ese falso ecumenismo o la palabra de Dios? A mí no me importa que usted me diga que eso es ecumenismo. Yo creo en el ecumenismo, pero no en el falso ecumenismo. Yo creo en el ecumenismo que la Santa Madre Iglesia enseña en el Vaticano II, Unitatis Redintegratio, del capítulo 1 al 12, donde dice que el ecumenismo es donde se entable un diálogo entre los peritos expertos que conozcan la doctrina de la Iglesia con los peritos expertos que conozcan la doctrina protestante. Y en público haya un diálogo hasta que salga la verdad. Y al salir la verdad, podamos todos participar de la una y única Eucaristía que dejó Cristo en la una y única iglesia de Cristo que Cristo fundó, que es la Iglesia Católica. Léanlo para que dejen de hablar de ecumenismo y escuchan cantar el gallo y no saben dónde. Léanlo. Le doy referencia. Doctrina de la Iglesia Católica. No estoy hablando tontería. Documento Vaticano II. Unitatis Redintegratio. ¿Quieren el número? El 9. ¿Quieren otro número? El 4. O que desde el 1 al 12. Léanlo para que no digan que el cura Toro habla pamplinadas. Pero hay católicos que andan repitiendo como tontos. Escuchan cantar el gallo y no saben dónde. Hay que ser ecuménico. Tenemos que ir al culto protestante. Vaya tontería más grande. ¿Dónde lo dice la iglesia? ¿Dónde lo dice la Biblia? No digan tonterías. Fórmese. Y entonces andamos destruyendo más bien la fe de la gente. Y eso no puede ser. No puede ser. Repítalo de nuevo. Aléjense de ellos. Esas personas no sirven a Cristo, nuestro Señor, sino a sus propios estómagos. Otra vez. Esas personas, imagínense a los pastores evangélicos aquí en Estados Unidos, imagínenselo, a los pastores evangélicos aquí en Estados Unidos. Esas personas no sirven a Cristo, nuestro Señor, sino a sus propios estómagos. Quédense ahí. Quítenle el diezmo a los pastores evangélicos, se acaban las sectas. Protestantes, les hago un reto. Si usted cree que su pastor es un hombre de Dios y que es pastor por fe y por amor a Cristo, pónganse de acuerdo y no le den el diezmo aunque sea un mes. A ver si su pastor sigue pastoreando las ovejas. A ver si no se larga. Se va. Quítenle el diezmo a los pastores. Se acabaron las sectas. Los protestantes no están por fe en Cristo de verdad. Están por un negocio. Un negocio que les conviene. Fácil. Si el sueldo mínimo, vamos a poner un ejemplo aquí. Vamos a ponerle que el sueldo mínimo sea, voy a decir una barbaridad o voy a decir un error, no sé cómo, pero para poner un ejemplo. Si el sueldo mínimo de ustedes es $1,000 mensual, para decir algo, y viene el pastor y conquista 10 ovejas, que le paguen el diezmo de 1,000, 100. ¿Son 10? Multiplique 100 por 10, 1,000. Con 10 ovejitas que tenga, 10 tontos que tenga, que le den $100, ya el pastor se está ganando el sueldo
mínimo. Sin contar las ofrendas, los pactos, sin contar cuando usted venda el carro que tiene que darle el diezmo, cuando usted venda la casa que tiene que darle el diezmo, sin contar nada de eso. ¿Qué tal que entonces el pastor conquiste 20? Si tiene 20 ovejas, que le paguen 100. O sea que ya mensualmente usted gana 1,000 y él gana 2,000. ¿Y qué tal que el pastor llegue a tener 100 ovejas? Mensualmente va a ganar 10,000 y usted, tontico, solamente 1,000. ¿Y qué tal que ese pastor llegue a tener 1,000 ovejas? Que va para el culto y llenaron un culto, como es un lugar grande, un templo grande, y tiene 1,000 personas. Por $100, ¿cuánto sería? $100,000 en una noche de culto. Porque tienen que dar el diezmo. En una noche de culto, $100,000. ¿Quién no se va a meter a pastor? ¿Dan ganas? Sin contar las ofrendas, sin contar los pactos, sin contar lo que usted tenga que, cuando tenga que vender su casa, su carro o lo que sea. Ustedes no escucharon aquí el pastor que denunció a Feligrés porque se ganó la lotería y tenía que darle la 10ª parte y ganó la pelea. ¿No le escucharon? Es una barbaridad. Y dice, esa gente no sirve, ¿cómo dice? Esas personas no sirven a Cristo, nuestro Señor, sino a sus propios estómagos. Son egoístas, lo que les importa es ellos y más nada. Ellos y más nada. Y dice, si usted da el diezmo, usted prospera. ¿Quiere ver el ejemplo? Mire al pastor cómo ha prosperado. El pastor prospera no porque da el diezmo, porque roba el diezmo. Pero usted cada vez ve que el pastor prospera y usted nada. Eso es un engaño. Pero cuando los sacerdotes vamos a decirle al pueblo que eso es un engaño, que esa gente sirven es a su vientre, que le importan los bienes de ellos. Estamos mirando las huellas de San Pablo. Tras la huella de San Pablo. Ahora si seguimos tras la huella de San Pablo, vamos a ver la huella de San Pablo allá en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Y yo quiero que respiren profundo, Yo quiero ver si los sacerdotes tenemos el mismo espíritu de Pablo, la misma fe de Pablo. Si predicamos igual que Pablo, si enseñamos la misma doctrina que Pablo. Yo quiero ver si los obispos tienen la misma fe de Pablo, si enseñan la misma doctrina de Pablo. Yo quiero ver si los laicos que están predicando o que están encargados de las comunidades están predicando como Pablo. Tienen el mismo sentir, el mismo corazón, los mismos ideales, los mismos sentimientos, los mismos pensamientos de Pablo. La Biblia dice, imiten su ejemplo. Vamos a ver qué dice Pablo. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2 en adelante. Siguiente. Estoy celoso de ustedes. Otra vez. Estoy celoso de ustedes. A ver, vamos a ver, respiren profundo. ¿Será que los sacerdotes, los párrocos, están celosos de sus fieles? Sí. Vamos a ver de qué están celosos. Pablo dice que él estaba celoso de sus fieles. Y vamos a ver si hoy día los sacerdotes y los ministros de Dios están celosos como Pablo. Y Pablo era celoso, pero ¿con quién celaba Pablo a los fieles? Y vamos a detectar si hoy los sacerdotes celamos a los fieles como Pablo. Si los obispos celan a los fieles como Pablo. Si los laicos celan a los miembros de la comunidad o miembros del grupo como Pablo. Otra vez, repítalo.
Estoy celoso de ustedes. Estoy celoso de ustedes. Estoy celoso de ustedes. ¿Con quién celaba Pablo a la gente de Corintio, a los cristianos de Corinto? Dale. Estoy celoso de ustedes y son celos de Dios. Ah, no son celos tontos, son celos de Dios. Dale. Pues los he ofrecido a Cristo como una joven virgen a la que yo he desposado con el único esposo. Apúrele, Pablo, porque queremos saber de qué está celoso usted. A los cristianos de Corinto usted los cela. ¿Con quién los está celando? Para ver si es el mismo celo de los párrocos. Dale. Y mi temor Ahí viene, ahí viene. es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia podría también pervertirles la mente a ustedes Ajá. para que dejen de ser sinceros con Cristo. Ajá. Vamos a ver, listo. La lupa, háganle zoom. ¿Con quién no cela Pablo? Dale. Ahora vienen a predicarles a otro Jesús. Ay, ay, ay. ¿Con quién no cela Pablo? Con aquellos que vienen predicándonos a otro Jesús. Me permite, yo sé que muchos sacerdotes van a ver este video. Déjenme dirigirme a un hermano sacerdote. Hermanos sacerdotes que están viendo este video, ¿usted siente celos como Pablo de la comunidad cristiana? Pablo sentía celos de la comunidad cristiana y decía, siento celos porque ahora vienen otros a predicarle a otro Jesús. ¿Usted tiene celo de la comunidad de aquellos que vienen predicándole a otro Jesús? O sea, los testigos de Jehová que dicen que Jesús no es Dios, que es Superman, ¿usted siente celo por ellos? ¿Usted siente celo por los pentecostales unidos que dicen que Jesús es el Padre, que Jesús es el Hijo, que Jesús es el Espíritu Santo, que Jesús, solo Jesús, que no existe el Padre ni el Espíritu Santo, solo Jesús? ¿Usted siente celo de esos que vienen predicando otro Jesús? ¿Usted siente celo de eso? ¿Usted siente celo de aquellos que andan predicando que Cristo no está en la hostia? ¿Usted siente celo de aquellos que andan predicando otro Jesús, un Jesús que no le dio poder a los apóstoles para perdonar pecados? ¿Siente celo de eso? Mire, hay sacerdotes que sienten celo cuando viene otro cura a celebrar una misa porque le puede quitar la ofrenda de la misa. O viene a celebrar un matrimonio. No, yo tengo celo apostólico. ¿Celo apostólico? El celo apostólico es cuando usted ve que otra persona viene enseñando doctrinas falsas, otro Cristo, y usted dice, no, Señor. Pablo dice, yo siento celos. ¿De quién? De aquellos que vienen enseñando otro Cristo. ¿Será que eso lo sienten los obispos y lo sienten los sacerdotes y lo sienten los laicos comprometidos en la iglesia? ¿Sienten ese celo? Mentira. Ese celo se acabó. Ese celo lo hemos dejado en la iglesia. Sentimos celos de otra cosa. Los carismáticos sienten celo de los cursillistas, que no le vayan a quitar el salón donde se reúnen. Los cursillistas sienten celo de la Legión de María, que no le vayan a quitar el día en que ellos celebran tal cosa. Sienten celos tontos. Y andan peleando como perros y gatos. Pero no sienten celos por las almas, por la salvación de las almas. No sienten celos porque la gente anda engañando a los cristianos. Eso no sienten celo. Pablo dice, siento celo. Y el problema es que viene enseñándole otro Cristo. Repítalo. Ahora vienen a predicarles a otro Jesús. A otro Jesús. No como se lo predicamos. No como se lo predicamos. Fíjense ustedes que antes, hermano, antes la iglesia católica luchaba, defendía la fe, era celosa. Antes, muchos años antes, la iglesia peleó, defendió la fe con aquellos que decían, por ejemplo, que Jesús no era Dios. Ahora vuelve a resurgir esas herejías y los actuales cristianos no peleamos contra eso. En aquel tiempo lo pelearon, los apóstoles lo pelearon, lo lucharon, la primera comunidad cristiana lo lucharon,
Ahora vienen los testigos de Jehová diciendo que Jesús no es Dios y nosotros no hacemos nada. Al contrario, hay unos que dicen, hay que dejarlo tranquilo. Vaya grosería más grande. ¿Dónde está el celo? Repítalo. Ahora vienen a predicarles a otro Jesús, no como se lo predicamos, y les proponen un espíritu diferente del que recibieron. Y le proponen, los protestantes sí tienen un espíritu, pero es un espíritu diferente al que ustedes han recibido. Siga. Y un evangelio diferente. Y los protestantes sí predican el evangelio, pero un evangelio diferente. A ver, pregunto entonces. Vamos tras la huella de Pablo. ¿Pablo tenía celo de los otros grupos de apostolado? ¿De los grupos de apostolado? No. ¿Pablo sentía celo de los otros curas que vinieran a celebrarle una misa? No. ¿De qué tenía celo Pablo? De aquellos que venían a predicarle otro Jesús. ¿De qué más? Del que venían a enseñar o a recibir otro espíritu. ¿De qué más? Repítalo. ¿De qué más tenía celo Pablo? Y un evangelio diferente del que abrazaron. Pablo sentía celos de aquellos que venían como los protestantes enseñándole a los cristianos de Corinto otro evangelio distinto al que han recibido. Déjenme decirle, queridos hermanos, que respeto a mis hermanos sacerdotes y a mis pastores obispos. Y porque los respeto y les amo, debo decirle que debemos encarnar el espíritu de San Pablo en nuestra vida y sentir celos cuando vienen los protestantes a presentar otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio distinto. Pero hoy en la iglesia hace falta encontrar de nuevo las huellas de San Pablo, lo que vivió, lo que creyó, lo que predicó San Pablo. No es que el cura Toro le guste pelear con los evangélicos, es que el cura Toro quiere encarnar en su vida el celo apostólico de San Pablo. Y no está de acuerdo que a los latinos aquí en Estados Unidos vengan los protestantes a enseñarle otro evangelio. No está de acuerdo. Es un celo. Y es un celo que viene de Dios, dice el Pablo. Estoy celoso de ustedes. Pero ¿saben por obra de quién vienen enseñándole otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio? Repítalo el versículo 2 en adelante. El 2 en adelante, repítalo. Estoy celoso de ustedes y son celos de Dios, pues los he ofrecido a Cristo como una joven virgen a la que yo he desposado con el único esposo. Y mi temor, aquí viene el temor de Pablo. Y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva. ¿Cómo se llama la serpiente que sedujo a Eva? El demonio. ¿Quién es el que mueve a los protestantes para que enseñen otro Jesús, para que enseñen otro espíritu y para que enseñen otro evangelio? La serpiente antigua que sedujo a Eva. Y si es así, ¿por qué los curas no abrimos la boca? ¿Por qué no los que predicamos, por qué no decimos nada? Porque sin darnos cuenta estamos apoyando a la serpiente antigua que engañó a Eva y no estamos defendiendo a los cristianos como Pablo. Saben, queridos hermanos, si Pablo estuviese en el siglo XXI en medio de santas sectas, Pablo esta carta no se lo había escrito a los corintios. Esta carta se lo había escrito a los latinos en Estados Unidos. Sí, estoy celoso de ustedes y mis celos son de Dios y mi temor es que cuando ustedes se vayan a Estados Unidos, la serpiente antigua que sedujo a Eva les pervierta la mente para que no sean fieles al Señor
No sean fieles a la fe que recibieron de su casa, de sus padres. Y entonces ahora vienen aceptando a aquellos que le prediquen otro Cristo, que vienen enseñándole otro espíritu, o vienen predicándole otro evangelio. Y mire cómo San Pablo, al hablarlo, termina diciendo, léalo. Y lo aceptan sin dificultad. Otra vez. Y lo aceptan sin dificultad. Otra vez. Y lo aceptan sin dificultad. Lo más extraño es Que lo aceptan sin dificultad. eso es lo más extraño. Eso es lo que sumo, resto, multiplico y divido y no me da. ¿Cómo los fieles lo aceptan sin dificultad? ¿Qué es lo que le sorprende a Pablo? Que los fieles acepten que le hablen de otro Cristo, de otro espíritu, de otro evangelio, y lo aceptan sin dificultad, diciendo, eso es lo mismo, hay que ser ecuménico. Y lo aceptan sin dificultad. ¿Cuántos sacerdotes lo aceptan sin dificultad? ¿Cuántos queridos, amados, apreciados, venerados y respetados obispos aceptan eso sin dificultad? A mí me han prohibido en algunas diócesis ir a predicar la palabra de Dios. Y en una de ellas, bueno, en dos de ellas me dijo el obispo, me mandó a decir, usted no puede predicar aquí porque usted está en contra de los evangélicos. Y aquí no queremos tener discordia con los evangélicos. El que quiera ir al culto evangélico, que vaya. Y el que quiera venir a la misa, que venga. Eso es lo mismo. El mismo Dios, la misma Biblia. Aquí no hay ningún problema. Si usted viene aquí, predica todo menos la palabra de Dios que está en contra del evangélico. Eso no. Igualiticos a San Pablo. Igualitico. Hemos perdido las huellas de San Pablo. Tras las huellas de San Pablo. Y dice Pablo otra vez de nuevo. ¿Qué es lo extraño? ¿Qué es lo que no se comprende? ¿Qué es lo que Pablo queda como aturdido? Y lo aceptan sin dificultad. Oye, que si ustedes tienen una fe en Cristo, antes, escuchen, antes ustedes creían y estaban convencidos. Ustedes protestantes que me están escuchando, estaban convencidos que Cristo estaba en la hostia. Vino un testigo, vale, dice que en la hostia está el diablo y lo aceptan sin dificultad. Antes, hermanos evangélicos que me están escuchando, sí, ustedes que me están escuchando, antes ustedes creían y enseñaban que María era virgen y era la madre de Dios. Ahora dicen que es una prostituta y que es una mujer cualquiera, que no es virgen. Y lo aceptan sin dificultad. Antes decía que el Papa era el vicario de Cristo. Ahora dicen que es la bestia, el anticristo. Y lo aceptan sin dificultad. Antes iban a misa todos los domingos. Ahora dicen no hay que ir a misa. Y lo aceptan sin dificultad. Antes se confesaban. Ahora dicen yo no me confieso con un hombre pecador igual que yo. Y lo aceptan sin dificultad. Y los curas, escuchamos que los evangélicos están enseñando doctrinas extrañas y dicen que es lo mismo. Yo quiero pensar en voz alta, no me quiero meter con nadie, solo quiero pensar en voz alta. ¿Será lo mismo? A ver, ¿será que los curas no saben que los evangélicos dicen que no hay que confesarse? Y nosotros los sacerdotes enseñamos que sí hay que confesarse. ¿Por qué decir que eso es lo mismo? ¿No se dan cuenta que es doctrina extraña? ¿No se dan cuenta que nosotros enseñamos que María es virgen y ellos enseñan que María no es virgen? ¿No se dan cuenta que es una doctrina extraña? ¿No se dan cuenta que ellos dicen que la Iglesia Católica es la gran prostituta y nosotros decimos que la Iglesia Católica es la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo? ¿No se dan cuenta que son doctrinas extrañas? ¿Contrarias? ¿No se dan cuenta que los testigos dicen que Jesús no es Dios y nosotros enseñamos que Jesús sí es Dios? ¿No se dan cuenta que es doctrina extraña? ¿Cómo no se dan cuenta? ¿No se dan cuenta que los pentecostales unidos dicen que la Santísima Trinidad es el diablo y nosotros decimos que la Santísima Trinidad es Dios? ¿Cómo un sacerdote que haya estudiado filosofía y teología no se da cuenta? ¿Cómo no se da cuenta que dicen que no hay que bautizar a los niños,
que solamente los adultos, y nosotros llevamos 2000 años bautizando a los niños. ¿Cómo no se dan cuenta que es algo extraño, distinto? Que dicen que Cristo nos dejó sacerdotes y nosotros somos sacerdotes o sagrados y que traemos 2000 años esa consagración a través de la imposición de las manos y ellos dicen que no. ¿Cómo no se dan cuenta? ¿Qué les está pasando? Yo me quedo estoy reflexionando en voz alta. No le estoy tirando a nadie, solamente estoy pensando en voz alta. Es mi pensar. Yo me pongo a pensar cómo hay sacerdotes que digan que eso es lo mismo y cómo hay sacerdotes que le digan a los católicos, ustedes pueden ir allá, pueden ir donde ustedes quieran. ¿Cómo? Y cómo hay católicos que lo aceptan sin dificultad. Repítalo. Y lo aceptan sin dificultad. El problema, y lo aceptan sin dificultad de Pablo, es lo que estamos viviendo en el siglo XXI. Católicos que aceptan sin dificultad que un protestante venga a predicarle. Católicos que aceptan sin dificultad que ir a un culto protestante. Católicos que aceptan sin dificultad que venga un pastor evangélico a hacer oración en su casa, a hacer culto en su casa. Católicos que sin dificultad digan eso es lo mismo. No entiendo. Pero ahí encontramos a un Pablo celoso. Hermano, eso no lo escribí yo. Hermano, solamente quiero que veamos las huellas de Pablo, lo que Pablo enseñaba, cómo Pablo se desvelaba. Es más, Pablo lo escribió a los corintios. Pablo vio el problema, estaba preocupado, se tomó la molestia de hacer algo, agarró un papel y escribió y mandó la carta a los corintios. ¿Qué les está pasando? Estoy celoso de ustedes. Mire, Satanás engañó a Eva, la serpiente antigua los está engañando a ustedes, le están enseñando otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio y ustedes lo aceptan sin dificultad. Estoy preocupado, ahí les mando la carta. ¿Cómo hemos borrado esa carta? ¿Cómo no la hemos leído? ¿Cómo no le hacemos caso? ¿Cómo nos reímos? ¿Cómo la tiramos al piso y la pisoteamos? ¿No es eso lo que estamos haciendo los católicos hoy día? Eso es lo que estamos comenzando por nosotros los sacerdotes. Y ustedes, que en vez de imitar lo bueno, imitan lo malo, hacen lo mismo. Todo lo malo que hacen los sacerdotes, ustedes lo imitan. Lo bueno, ¿usted por qué toma miche? Porque yo, el cura de mi parroquia, lo vi tomando licor. Ya tengo permiso para hacerlo. Sinvergüenza, vagabundo, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseo hipócrita. Y si ese cura se tira por un barranco para abajo, ¿usted también se va a tirar? Siga. Sin embargo, no creo ser inferior en nada a esos superapóstoles. Pablo dice que la gente está tan ciega que Satanás le ha lavado el cerebro tanto a la gente que a esos que vienen predicándole otro Cristo de que Pablo siente celos, otro espíritu y otro evangelio, ¿cómo se atreven a llamarlo? Superapóstoles. ¿Cómo los atreven a llamar? Superapóstoles. Superapóstoles. Eso sí. Superapóstoles. A ver, respiren profundo. Seamos sinceros. ¿Será que hay o no hay católicos que digan, uy, es que los pastores evangélicos, eso sí que saben, eso sí que predican la Biblia, eso sí, mire, eso sí, esos hombres sí son bárbaros, esos saben muchísimo? ¿Por qué usted católico no se ha atrevido a hablar con un evangélico? Uy, no, padre, eso saben muchísimo. ¿Por qué no se atreve, usted es sacerdote, por qué no se atreve a hablar con un pastor evangélico? ¿Qué? Eso que saben la Biblia al derecho y al revés. Esos son superapóstoles. Esa es la mentalidad que Satanás nos ha vendido a nosotros. Hacernos creer que los evangélicos son superapóstoles. Y dice Pablo, repítalo. Sin embargo, no creo ser inferior en nada a esos superapóstoles. ¿Cuál es el problema del padre Toro? ¿Que le gusta pelear con los evangélicos? No. Que al seguir las huellas de Pablo,
se ha encontrado que Pablo no se cree inferior a esos superapóstoles. ¿Y por qué les predico? ¿Y por qué le doy la oportunidad de que pasen en la tarima? ¿Y por qué reto a los pastores y les digo vamos a dialogar? Porque yo, Luis Eduardo Jaime Toro, no me creo inferior a esos superapóstoles, que ellos son cristianos, yo más.